Pueden regresar a sus asientos y qué hermoso tiempo, qué bonito que poder adorar al Señor junto a nuestros hermanos en Cristo. Abran sus Biblias y vayan conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 9. Vamos a continuar donde dejé el pasaje la última vez que estuve aquí predicando. Y damos gracias al Señor por su palabra y la forma en que ella ha sido revelada, ha sido escrita. Es muy común, hermanos, para nosotros cuando hemos estado en la iglesia por mucho o por poco tiempo, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Una de las cosas que nosotros hacemos es que este libro que es tan hermoso, que es tan preciado, que nos enseña tanto, muchas veces se puede convertir en un arma de doble filo. Este mismo libro que nosotros utilizamos para predicar la palabra de Dios, para atraer a otros a Cristo, para animar a otros, podemos utilizar este mismo libro para desanimar a otras personas. A veces nosotros utilizamos la Biblia como un medio de contención, de discusión, de argumentar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene los detalles de la Biblia mejor que otro? A veces nosotros estudiamos la Biblia con una buena intención y ese mismo estudio que hacemos de la palabra muchas veces lo utilizamos para nosotros vernos cómo sabemos o cómo tenemos más conocimiento que otras personas. Uno de los temas que más la gente discute dentro del mundo cristiano es el asunto de los tiempos futuros, lo que en teología se llama escatología. ¿Qué va a suceder en el futuro? Hay muchas personas que están en desacuerdo en cuanto cuándo es la venida del Señor, cómo va a ser la venida del Señor, qué va a pasar, estamos en los tiempos finales o no estamos en los tiempos finales, cuáles señales estamos viendo. Y no me malinterprete, yo creo que estos temas son importantes y la Biblia se presta para nosotros estudiarlo. Y cada uno de nosotros podemos tener una posición. Particularmente yo tengo mi posición en cuanto a los eventos futuros. Ahora, esto no es una discusión nueva. No es una discusión de estos tiempos. Siempre el ser humano ha tenido la intención de tratar de descifrar, de entender qué es lo que va a suceder en el futuro. De hecho, los discípulos también se están cuestionando en cuanto a esto. Juan el Bautista, este famoso personaje de la Biblia, en una ocasión cuando estaba preso le manda a decir a los discípulos, con sus discípulos, a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú del que se está anunciando o hay otro más? Los mismos judíos estaban cuestionando a Jesús porque no veían que Jesús estaba haciendo grandes cosas como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y estaban cuestionando, ¿es este realmente el Mesías que estábamos tan afanados por esperar o necesitamos a otro? Este no es un tema nuevo, pero lo que en esta mañana yo quiero hacer, hermano, es que no perdamos de vista lo más importante. Esa es la declaración con la cual quiero comenzar el sermón de esta mañana. No perdamos de vista lo más importante. No nos desviemos de ciertas cosas que no son tan importantes como lo es lo que Jesús va a resaltar en los versículos de Marcos capítulo 9, capítulo 9, versículo 9 hasta el versículo 13, y leo la palabra del Señor. Y descendieron ellos del monte. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y resucitará y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y que sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En este pasaje yo quiero ver tres cosas en cuanto a los discípulos. Número uno, vamos a ver la confusión de los discípulos, el acercamiento de los discípulos a la fuente correcta y, en tercer lugar, una respuesta adecuada de parte de Jesús. Juan, Pedro y Jacobo habían experimentado algo maravilloso. En los versículos 1 hasta el versículo 8 del capítulo 9 se narra lo que es la transfiguración. El hecho cuando Jesús subió a la montaña con estos tres discípulos y Jesús se transfigura, es decir, Jesús cambia de forma. Pedro, Juan y Jacobo experimentan esto y no quiere que esto acabe. Pero tiene que tener un fin esto que está sucediendo. Así que este evento que ellos experimentaron creó cierta confusión en su mente. Y miren los versículos 9 y 10, la confusión. En primer lugar, la confusión de los discípulos. El versículo 9 dice: y descendieron ellos del monte. Después de experimentar este tiempo, después de estar ahí con Jesús, ver a Elías, ver a Moisés y ver a Jesús cambiado de forma con esa luz resplandeciente, ellos no quieren que se acabe este momento, pero ellos tienen que bajar, tienen que volver a la realidad. Ellos no querían que parara este momento. Yo recuerdo cuando era parte de los jóvenes y adolescentes, cuando nosotros íbamos a un campamento. Y cuando íbamos a los campamentos, estos eran momentos especiales donde nosotros estábamos cantando y estudiando la Biblia. Y como que no queríamos que eso parara, queríamos seguir. ¿No se ha encontrado alguna vez en algo que usted ha estado involucrado, en un retiro? Usted quiere estar ahí porque todo lo que se hace tiene que ver rodeado con el Señor. No tiene un horario para trabajar y eso, sino todo es la palabra de Dios y estudiar con nuestros hermanos y hablar de la palabra y cantar y orar. Es como que no queremos que eso pare, pero hay que volver a la realidad. Estos tres discípulos descendieron del monte y cuando ellos están descendiendo, cuando están de camino, Jesús le hace una encomienda un poco difícil. Mire, le dice: les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Ahora, esto debió ser algo difícil para estos discípulos. Una, porque ellos habían experimentado algo que ninguno de los otros discípulos ni de la multitud habían experimentado. Ver a Elías y a Moisés, las dos personas que representan el Antiguo Testamento, y Jesús les mandó, le exigió: no digan nada. Si usted sabe algo, si usted tiene una información, si usted ha visto algo, la primera cosa que usted quiere hacer, el sentido de lo que usted ha visto y ha experimentado, es compartirlo con otros. Imagínese que usted tiene la oportunidad de tomarse una foto con Messi o Ronaldo, como ustedes quieran, pero Messi, porque el mejor de todos los tiempos. Este no es el tema de la predicación, pero si usted tiene la oportunidad de saludar a Messi, tirarse una foto y que de momento Messi se venga: oye, no le enseñe esa foto a nadie, ni le diga a nadie que yo te saludé. ¿Qué sentido tiene? Lo primero que usted quiere hacer cuando salga de ahí es enseñar esa foto a todo el mundo, ponerla en todas las redes sociales para que la gente sepa lo que usted ha logrado. Los discípulos se le está pidiendo una encomienda difícil: no le digan a nadie esto. Ahora, Jesús le dice: haz sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora, no es que ellos iban a quedar callados todo el tiempo. Es que iban a contar de esto cuando Jesús
hubiera resucitado los muertos y hubiera ascendido al cielo. ¿Por qué Jesús le pide esta encomienda? Por dos razones. Número uno, los discípulos no entienden del todo lo que ha sucedido. Ellos no entienden, no pueden procesar lo que está pasando, lo que pasó en la transfiguración. Y Jesús no quiere que ellos den una información o expliquen un propósito equivocado de lo que Él había hecho. Pero también, después de la resurrección, los discípulos iba a tener más sentido que ellos compartieran esto acerca de Jesús. El mismo Pedro entendió lo que sucedió en la transfiguración mucho tiempo después. Él dice en segunda de Pedro 1:16, él hablando de su propia experiencia, dice: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo: mire, yo no estoy hablando de cuentos ni de fábulas, estoy hablando de algo real. Yo fui testigo y lo vi con mis propios ojos a Jesús magnificado en la transfiguración. Él entendió esto. Pero los discípulos en el versículo 10 obedecieron la orden de Jesús. Dice: y guardaron la palabra entre sí. Entre este círculo de estos tres discípulos lo guardaron entre sí. Lucas dice que ellos callaron y por días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los discípulos no son el mejor ejemplo en todos los casos, pero en este caso ellos obedecieron lo que Jesús le había dicho y guardaron silencio. Pero ellos comenzaron a discutir. Mira el versículo 10, la parte B, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No es la primera vez que Jesús le habla de que iba a morir y tenía que resucitar. Los judíos no tenían ningún problema con creer en la resurrección. El problema aquí está en que ellos no quieren aceptar la idea de que Jesús tuviera que morir y luego resucitar. Ellos estaban cuestionándose, ellos estaban: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vayas a morir, no vayas a dejar y luego hablando de la resurrección? Esto era algo difícil para ellos, pero también Jesús, mire que dice en Lucas capítulo 24, versículo 25, dice Jesús hablando de la multitud y hablando de los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Es interesante que los discípulos podían aceptar, podían recibir, no tenían ningún problema con ellos decir las cosas que se dijeron de Jesús, las cosas buenas de Jesús. Era el Mesías, Él iba a venir, Él iba a rescatar a los judíos. Ellos no tenían ningún problema con creer eso, pero sí le costaba creer que Jesús tuviera que morir. Isaías capítulo 53 eran pasajes en la Biblia cuando dice: como cordero será llevado al matadero. Iba a sufrir, iba a ser golpeado, iba a ser escupido. A ellos les costaba aceptar esto. Esto estaba creando una confusión en su cabeza. ¿Cómo es posible que tú tengas que morir? Ellos estaban escogiendo una parte de Jesús, pero estaban ignorando otra parte de toda su obra. Me decirte que muchas veces lo que pasa con nosotros cuando leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, aceptamos ciertas cosas como si la Biblia fuera un buffet. En un buffet tú vas y escoges lo que tú quieras. Si quieres pollo frito o si quieres pollo horneado. Si quieres pescado o si quieres carne de res. Tú escoges en un buffet.
La Biblia no es un buffet donde nosotros escogemos lo que nosotros nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. La Biblia es todo un mensaje que se ha sido revelado, la cual nosotros debemos entender qué es lo que Cristo ha revelado. Así como la Biblia enseña de que nosotros en Cristo tenemos victoria, la Biblia también enseña que en este mundo nosotros seremos afligidos. Así como la Biblia enseña de que un día nosotros estaremos en gloria disfrutando con Jesucristo, también la Biblia enseña que todo aquel que no cree en Cristo, su consecuencia es el destino eterno separado de Dios. Entonces no puedo escoger una parte y rechazar otras. Es por eso que a muchas personas a veces le cuesta estudiar la Biblia, lo que decimos de una manera expositiva. Lo que hacemos en este lugar, escogemos un libro de la Biblia y enseñamos eso y vemos todo el contexto de lo que se quiere enseñar. Como también escogemos ciertas cosas, pero la Biblia es un mensaje que yo no puedo aceptar una parte y rechazar otra. Los discípulos están haciendo esto, están escogiendo una parte de Jesús, pero están rechazando otra de Jesús. Mire, la confusión de ellos, pero hacen algo interesante y es que se acercan a la fuente correcta. El acercamiento de los discípulos a la fuente correcta. Tienen una confusión, tienen un cuestionamiento en su cabeza. Pero ¿qué hacen ellos? Mire lo que hacen ellos en el versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A medida que hemos visto el libro de Marcos, los discípulos habían cometido muchos errores. Pero en los discípulos hemos visto dos ejemplos. Número uno, aquí escucharon lo que Jesús le dijo y no dijeron nada. Número dos, tienen una confusión y se acercan a Jesús a preguntarle. Ellos no comienzan a crear conjeturas. Ellos saben que entre ellos mismos ninguno tiene la respuesta y se acercan a la fuente correcta. Pero tampoco los discípulos comienzan a hacer especulaciones o a dar por sentado algo que no se ha dicho. Es muy frecuente lo que sucede con nosotros. Tenemos algún cuestionamiento y tenemos alguna pregunta. A veces nos acercamos a una persona que podría decirnos lo que queremos escuchar, no lo que deberíamos escuchar. Hay una gran diferencia entre tú acercarte a una persona para preguntarle algo porque quieres escuchar una buena respuesta de esa persona o lo que te conviene, o acercarte a la fuente correcta para escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Aquí los discípulos se están preguntando: ¿han visto a Elías? Y para los discípulos, no voy a entrar en muchos detalles, pero para los judíos, Elías es un personaje muy, muy importante. Porque de Elías se había hablado y que Elías iba a venir primero y que Elías iba a restaurar las cosas. En Malaquías capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: acordaos de la ley la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Es decir, para los judíos era importante el personaje de Elías, porque Elías iba a venir antes que viniera el gran día del Señor. El día del Señor, lo que se llama el gran día del Señor, es el tiempo de sufrimiento, de tribulación, en la cual Jesús va a venir a rescatar a su pueblo judío. Los discípulos, es lógico que ellos piensen: bueno, ya vimos a Elías. Si vimos a Elías, quiere decir que Jesús viene a rescatarnos. Entonces Jesús va a quitar el poder que nos está sugestionando de los romanos y establecer un reino nuevo. Entonces ellos están pensando: ya es tiempo de disfrutar. Jesús no tiene que morir, Jesús no tiene que ir a la cruz. Jesús va a restaurar las cosas aquí en este momento. Entonces ellos están confundidos.
Pero Jesús va a aclarar lo que ellos están haciendo. Ellos están yendo a la fuente correcta. Jesús, estamos confundidos. Jesús, vimos a Elías. Es ya el tiempo en que se nos ha dicho que si Elías viene, ya todo va a restaurarse, ya todo va a ser nuevo. Es una pregunta lógica. Y ellos tienen que tratar de llegar a una conclusión. ¿Pero dónde van? A Jesús, quien va a darle la respuesta correcta. Déjame decirte algo, hermano, un principio, y pasamos a los próximos versículos. Cuando tengas preguntas o cuando tener preguntas, tener cuestionamiento, no nos hace a nosotros menos expertos o inexperto. El que pregunta es porque tiene interés. El que no pregunta es alguien que no está interesado en aprender. Las preguntas es parte de nosotros. Cuando estás en un grupo, cuando estás en la iglesia, no tengas miedo de preguntar. Porque aquel que no pregunta a veces se cree que sabe todas las cosas, pero realmente no sabe nada. Las personas más inteligentes que han pasado por este mundo son personas que han tenido muchas preguntas y tratan de buscarle la respuesta. Como cristianos nosotros no creemos que si estamos en la iglesia, estamos en un estudio y le preguntamos a otro, van a creer que no estudiamos la Biblia no, es parte de nosotros crecer. Y eso es lo que están haciendo los discípulos. Tienen una confusión, se acercan a la fuente correcta y ¿sabe qué hace? Jesús le da la respuesta correcta. Cristo va a reenfocar su teología, cómo deberían ellos pensar, para que no se queden en esa confusión. Hay tres cosas que Jesús hace. Número uno, Jesús, dando la respuesta adecuada, Jesús hace tres cosas. Mire la afirmación de Jesús a la pregunta que ellos hacen. El versículo 12 dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Sí, es correcto. Elías va a venir, pero ustedes tienen un problema, es que ustedes no saben quién es Elías y el propósito por la cual ha venido Elías. Entonces Jesús lo que va a hacer es reenfocarlo. Él afirma, sí, es correcto, Elías tiene que venir primero. Ahora, ¿cuál es la identidad de Elías? Mire lo que Jesús hace en la interrogación. En el siguiente versículo, en la segunda parte del versículo, Jesús interroga o hace una pregunta. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Jesús le dice, ok, ¿cómo es posible que se haya dicho de que el Hijo del Hombre, Jesús, padezca, sea maltratado y sea tenido como que si él no fuera nada? ¿Por qué ustedes ignoran esto? ¿Por qué los escribas? Jesús le está diciendo, ¿por qué ustedes creen que los escribas simplemente hablan de las cosas que exaltan al Mesías, pero no hablan de la realidad de su sufrimiento? Ellos están tomando una parte y están dejando otra. Es por eso, hermanos, que yo siempre voy a animarles a ustedes. Nunca se conforme con lo que otros digan desde un púlpito. Vaya y estudie usted lo que se ha dicho. Parte de lo que queremos, de lo que decimos de aquí, no lo damos por sentado y decimos que tenemos la última respuesta. No, juntos, tanto ustedes como yo, estamos todos aprendiendo. Estamos todos en el proceso de aprender de la vida cristiana. ¿Usted cree que yo vengo aquí y me presento delante de ustedes y simplemente, yo no hago, el momento que ustedes me vean haciendo esto, hermanos, corran de esta iglesia? Yo no vengo aquí el domingo y digo, hermanos, abran su Biblia, donde el Espíritu Santo nos guía y predicamos. Hay una anécdota muy interesante, y es que un predicador en una ocasión, el pastor se levantó y comenzó y dijo, y abrió la Biblia y dijo,
y abrió en la parte en Hechos donde dice, Judas se ahorcó. Y luego dice, sí, hermano, veamos la otra parte de la Biblia. Y la otra parte que habló y leyó, ve tú y haz lo mismo. Entonces es un problema, hermano, nosotros tener que ver la Biblia. No, yo no me presento aquí, no, yo tomo tiempo orando al Señor para poder predicar la palabra de Dios y estudiándola, porque debo ser responsable. No puedo tomar una parte de lo que esto me gusta a mí. Esto, mira, esto parece bien chévere y divertido y va a mantener a los hermanos bien enfocados y se van a reír y se van a emocionar. Déjame explicarle esta parte de la Biblia. Pero no hables en la iglesia de que el sufrimiento y que esto y que vamos a parecer. No, habla cosas bonitas, da una charla de inspiración, de motivación. Hermanos, la Biblia es un libro que sirve para corregir, para instruir, para redarguir, para animarnos, para exhortarnos. Hay de todo. Y nosotros debemos estudiar todo el consejo de la palabra de Dios, no como estaban haciendo estos escribas, que escogían una parte y rechazaban otra. Mire la explicación en el versículo 13, donde Jesús aclara todo este rollo y dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Jesús le está diciendo, el problema es que ustedes no entienden quién es Elías. Elías sí, ya él vino. Pero ¿sabe qué hicieron de Elías? Hicieron de él todo lo que quisieron y no le apreciaron por lo que era. La respuesta a este versículo está en Mateo capítulo 17, versículos 11 y 13. Mateo 17, 11 y 13 dice, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí está la respuesta. Lo que Jesús le está diciendo, mira, Elías, la identidad de Elías, quien representaba a Elías del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Es por eso que Juan el Bautista era una representación de Elías. Vestía como Elías, hablaba como Elías, era el último, es considerado el último de los profetas en toda la Biblia. Pero ya él vino. Y con Juan el Bautista hicieron lo que quisieron, rechazaron su mensaje. Fue aquel que murió la hija Herodías lo tomó y lo aniquilaron, le cortaron la cabeza, porque era un hombre que hablaba la verdad. Jesús quería poner a estos hombres en el enfoque correcto. Ustedes están confundidos, están preocupados por las cosas que no tienen importancia. Y en todo esto lo que Jesús está diciendo, no pierdan de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Jesús está resaltando dos cosas, muerte y resurrección. Yo tengo que morir y tengo que resucitar. Eso es lo más importante. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros podemos invertir todo el tiempo hablando de cosas de la Biblia, pero si nos olvidamos de lo más importante de todo lo que se trata la Biblia, es de Jesucristo. Todo lo que se trata la Biblia quiere presentar que el hombre pecó. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Tiene que venir un sustituto. Ese sustituto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto. Jesucristo es lo más importante. Entonces Él tiene que venir a este mundo, vivir una vida perfecta, morir por los pecados de las personas injustas como lo somos tú y yo, y luego resucitar de los muertos para que nuestra vida tenga sentido y significado. Eso es lo más importante. ¿Sabe? Tú y yo podemos estar en acuerdo o en desacuerdo en cuanto
¿Cómo va a ser el fin del mundo? Va a venir un rapto. Pero otros dicen, no va a venir un rapto. Ok, sí me importa si crees o no crees. Pero al final, ¿sabes qué? Debemos estar de acuerdo en lo más importante. Cristo es el único camino que nos lleva a Dios. Cristo es el que se dio por nuestros pecados, el que resucitó y está a la diestra del Padre y un día va a venir por su pueblo. La pregunta que tú tienes que responderte es, ¿estás listo para recibir a este Rey de Reyes? Si mueres en este momento y tienes que presentarte delante de Dios y Dios mismo hacerte la pregunta, fulano, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Él se dio por ti. Él sacrificó todo. Él dio su vida. Te abrió las puertas, el camino para que lo aceptara. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y lo único importante ahí no es, mira, yo todos los domingos fui a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué hiciste con Jesucristo? Yo daba ofrendas. Yo iba y daba un buen billete cada vez que iba. Okay. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Yo cantaba en el coro de la iglesia y tocaba un instrumento. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Yo fui una buena persona. Yo no robé, era honesto en mi trabajo. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Lo importante no es lo que nosotros podemos hacer, lo importante es lo que Él ya hizo. Y lo único que debemos hacer nosotros es abrir nuestros corazones y entregarnos a Él. No te confundas. Venir a la iglesia no te hace una mejor persona. No te confundas. Saber de este libro no te hace una mejor persona. Lo único que puede transformar tu vida, darte valor, darte significado y darte una vida nueva y esperanza es Jesucristo. Y eso es lo que Jesús quería enfocar a los discípulos. Miren, no pierdan de vista lo más importante. Ok, ustedes están preocupados por el futuro. Esto es lo que va a suceder. Elías ya vino, pero no olviden, los escribas se están olvidando de hablarles a ustedes de lo más importante, de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y ese es el mensaje más importante. Ese es el mensaje por la cual tú y yo estamos sentados en este lugar. Esa es la razón por la que yo puedo irme en la noche en mi cama, descansar, decir, no importa lo que suceda mañana, mi esperanza está en Jesús. No importa lo que suceda hoy cuando yo me monte en mi carro y comience a conducir, no importa porque yo estoy seguro dónde voy después de la muerte. ¿Lo estás tú? ¿Estás listo para presentarte delante de Cristo y responder a la pregunta? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Has aceptado que Él murió, que Él resucitó para darte vida y rescatarte de todos tus pecados? Inclinen sus rostros, mis hermanos, y vamos a despedirnos en oración. Dame hablar contigo, cristiano. Hermano que eres cristiano y que has aceptado a Cristo como tu Salvador, te hago esta pregunta. ¿Qué tan agradecido estás tú con este sacrificio? ¿Qué tan comprometido estás tú de compartir con otros acerca de esta verdad, de este gran sacrificio de Jesucristo que ha muerto, ha dado su vida por nuestros pecados? ¿Está compartiendo a otros? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti mismo? Esta pregunta, aquellos que no son cristianos y que no entienden el sacrificio de Cristo y sabes que no has tomado la decisión de seguirle, déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás listo?
Hoy tienes miedo, o tu corazón está consumido por el miedo porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Pues déjame decirte que Dios está a la puerta y llama. Dios está abriendo las puertas y diciendo: ven a mí. Esta es la oportunidad. Y si estás aquí en este lugar y dices: pastor, no estoy seguro de mi vida, y no estoy seguro que si muero en este instante, o no estoy seguro si me presento delante de Dios, de que realmente puedo estar en la presencia del Padre, porque aún no he tomado la decisión de seguirte, la decisión de aceptarte como mi Salvador. ¿Eres lo suficientemente valiente para dar una señal y decir: ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, no quiero seguir viviendo mi vida de esta manera, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal? ¿Hay alguno que está dispuesto y levantando su mano dice: sí, yo quiero ser esa persona? Lo que me indica esto es que o estás seguro o tienes miedo, pero un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo más importante que nosotros tenemos y hemos aceptado, es que Cristo ha muerto y ha resucitado de los muertos. Y gracias a ese gran sacrificio, hoy nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Tú eres lo más importante. Y todo se trata de ti. En nombre de Jesús. Amén.